Muy buen día tengan todos. Saludo de manera especial al doctor Samuel García, gobernador del estado. Gobernador, gracias por acompañarnos en parte de la vida interna del centro empresarial, parte de la vida interna fundamental en el fortalecimiento de nuestros centros empresariales, como es en el marco de la Asamblea el informe del presidente del Centro Empresarial de Nuevo León. Su presencia, su acompañamiento es un signo y es un síntoma fundamental en la colaboración con el empresariado en Nuevo León. Hemos dicho en Coparmex que México necesita mucho diálogo social, diálogo de verdad, diálogo real, diálogo para enfrentar de mejor manera los retos externos e internos que enfrenta hoy nuestro país y que nos tienen en esta incertidumbre económica. Y este diálogo social hemos reiterado que debe ser un diálogo tripartita, un diálogo donde estén los empresarios, el gobierno y los trabajadores representando a los sindicatos representando a los trabajadores. Por eso agradezco la presencia esta mañana de los líderes de los diferentes sindicatos de Nuevo León. Gracias por su presencia y acompañamiento. Saludo también a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a Laura Perla Córdoba. Bienvenida. Saludo también a la representante del Congreso del Estado, a Gabriela Caballero Chávez. Bienvenida. Y con ello saludo a todas las autoridades que nos acompañan en la mesa del Presidium. Gracias por su presencia, a las autoridades de los 3 niveles de gobierno. Agradecer su presencia también y agradezco el acompañamiento del presidente de la Federación Norte, a Fernando Menéndez. Fernando, gracias por acompañarnos. Saludo también a nuestro vicepresidente nacional de Estado de Derecho, Justicia y Seguridad, a Óscar Martínez. Óscar, gracias por acompañarnos. A Gabriel Chapa, también consejero delegado de grandes empresas en la relación con los centros empresariales. Gracias, Gabriel, expresidente también del Centro Empresarial de Nuevo León. Saludo a Fidel Antuña. Él es el presidente de la Comisión Laboral. Gracias, Fidel, por estar esta mañana también aquí con nosotros. Agradezco la compañía de nuestro director nacional, a Francisco López. Gracias, Paco, por acompañarme aquí a Nuevo León. También a Germán Alvarado. Germán, un gusto saludarte. Él es presidente de la Comisión de Capital Humano en Coparmex Nacional también. Saludo vía hace rato a Alfredo López, presidente del Centro Empresarial de Coahuila Sureste. Gracias, Alfredo, por tu presencia esta mañana. Saludo a los consejeros del Centro Empresarial. La fortaleza de un centro empresarial pasa por el compromiso y el trabajo de los consejeros del Centro Empresarial. A la comunidad empresarial, a los presidentes de organismos empresariales, a los socios, pero de manera muy especial a los expresidentes del Centro Empresarial. Son ustedes, expresidentes, quienes tienen la dueñez de los centros empresariales. Son nuestra reserva virtuosa que nos acompaña y participa y fortalece a nuestros centros empresariales. Saludo también a los medios de comunicación que nos acompañan esta mañana y de manera especial a Roberto Cantú, presidente del Centro Empresarial. Gracias, Roberto, por tu generosidad, por tu trabajo, parte de una convicción que nos hace participar en este gran voluntariado que es Coparmex. Gracias, Roberto, por tu gran trabajo, por tu firmeza y determinación. Familia Coparmex Nuevo León, reunirnos en esta asamblea e informe del presidente tiene un significado especial. Estamos en un estado que convirtió la cultura del esfuerzo en identidad colectiva y la vocación industrial en plataforma de liderazgo nacional. Nuevo León produce confianza. Aquí la empresa es herencia que se honra, disciplina que se practica
y visión que se proyecta hacia las próximas generaciones. Cada empresario que participa, que analiza una iniciativa o que dialoga con una autoridad, ejerce ciudadanía. Además, Nuevo León ocupa un lugar estratégico en la nación por su vocación exportadora, su capacidad manufacturera y la calidad de su capital humano. La integración con América del Norte, la solidez de sus cadenas productivas, la infraestructura logística la posicionan como motor de crecimiento. Desde esta tierra se confirma la convicción de que es necesario tanta sociedad como sea posible y solo tanto gobierno como sea necesario. El contexto actual exige claridad y determinación, no solo en Nuevo León, sino en todo el país. La seguridad, la estabilidad y la certeza jurídica influyen directamente en la inversión y el empleo. En momentos así, Coparmex reafirma su identidad. No representamos intereses coyunturales, representamos principios y valores permanentes, fundacionales, de hace casi 97 años. La inversión que fortalece a México es la que echa raíces en las comunidades y es precisamente la que genera oportunidades. Tenemos un reto en nuestro país. 5.5 millones de MIPYMES en el país que generan el 71% del empleo, cerca de 28 millones de empleos en el país. De estas 5.5 millones de MIPYMES, solo 1.900.000 son formales. Quiere decir que 3.600.000 MIPYMES son informales. Del 1.900.000 que son formales, solo 1 millón tiene acceso al crédito. Y de ese millón que tiene acceso al crédito, según los datos de la Asociación de Bancos de México, nos dice que solamente 260.000 están en los servicios de la banca. Ese es el tamaño del reto que tenemos, porque la MIPYME no solamente es el motor de la economía, es ahí donde está el tejido social de este gran país, donde están familias, jóvenes, madres solteras sosteniendo estas micro, pequeñas y medianas empresas y estos emprendimientos que tienen, según el INEGI, un promedio de vida de 8.4 años. Este es el promedio de vida de una MIPYME en el país. Y estamos con la claridad, convencidos que si acompañamos, si incentivamos a la MIPYME, si le acercamos financiamiento, si las subimos a las cadenas de suministro de las grandes empresas, podemos hacer que nuestras MIPYMES sean 5 veces más productivas y puedan generar 4 veces más empleo. Y hay que decirlo, en el país la informalidad es la que sostiene el empleo en este país y esto no puede suceder. 56% de informalidad y subiendo. Y atendiendo, no solamente esto es, que es algo que reta la economía, que frena la economía, pero atendiendo a la dignidad de esos trabajadores que son personas, son trabajadores que no tienen ningún tipo de prestación. Y ahí está el reto que tenemos en atención a la micro, pequeña y mediana empresa en el país. Y allí asumimos desde Coparmex la responsabilidad y la deuda de atender a la MIPYME a través del programa Crece Mi Negocio, con la Feria Internacional de Innovación y con la plataforma digital con inteligencia artificial gratuita, sin límite. No vamos a atender a las MIPYMES poniendo como condición que se afilien a Coparmex. Queremos atender a la MIPYME que se acerque y queremos atender a 100,000 MIPYMES de aquí al 29. ¿Por qué el 29? Porque será el año que cumplirá la institución Coparmex 100 años. Ahí está, en la
micro, pequeña y mediana empresa, que muchas veces las políticas públicas son a las que más afectan en nuestro país. Hasta a este impulso que tenemos que dar a la MIPYME se suma la convicción de que el crecimiento económico de México también pasa por fortalecer la participación de las mujeres en la actividad empresarial. Cada vez más mujeres emprenden, dirigen empresas, generan empleo y contribuyen al desarrollo de sus comunidades. Desde Coparmex impulsamos acciones muy concretas para promover la igualdad de oportunidades, la equidad laboral y mejores condiciones salariales para las mujeres. Sin embargo, México enfrenta desafíos que no pueden ignorarse. Los hechos violentos registrados la semana antepasada en distintas regiones del país nos recuerdan que la seguridad es esencial para la vida cotidiana y la actividad económica. Sin seguridad no es posible que exista desarrollo económico. Y sin desarrollo económico no hay futuro para México. Este evento que sucedió hace 2 semanas, reconocemos al esfuerzo del Gabinete de Seguridad, a las fuerzas de seguridad. Nos parece que el recobrar el Estado de Derechos en una agenda de seguridad, justicia y paz tan anhelada en nuestro país, que pedimos que no sea solo un paso, sino un proceso precisamente a la recuperación de esta agenda de seguridad, justicia y paz. Por ello, quiero expresar mi solidaridad con los soldados que han perdido la vida en cumplimiento de su deber. Su entrega merece memoria permanente. La dimensión del reto se confirma en Data Coparmex, que es las encuestas que hacemos a los socios de los 71 centros empresariales. La mayor exigencia, el mayor reclamo en los centros empresariales, en los distintos centros empresariales del país, es precisamente los temas de inseguridad. Y la encuesta Data Coparmex nos dice que 1 de cada 2 socios ha sido víctima de por lo menos un delito. Quiere decir que hay socios que han sido víctimas de más de un delito, pero 1 de cada 2 socios, el 50%, ha sido víctima de un delito. ¿Y qué nos preocupa? Ya lo decías, Roberto, nos preocupa la extorsión que está desbordada en el país. Es la extorsión, el delito que ha crecido un 78% en la última década, y que la cifra negra del delito de extorsión, 97%, nos hace ver, no nos hace ver o no es posible ver la dimensión del delito de extorsión con una cifra negra del 97%, que nos indica que el 97% de los delitos de extorsión no se denuncian. Y es lo que hemos dicho, la extorsión es el delito que tiene de rodillas a miles de empresarios en todo el país. Y es el delito, la extorsión, que mata a la MIPYME. No solo la mata, un evento, pierde todo su patrimonio, esa familia, ese joven, esa madre soltera. Y es precisamente donde reconocemos la aprobación de la Ley General de Castigo a la Extorsión, proponemos y vamos a participar como Coparmex. Había estados en el país que no estaba tipificado el delito de extorsión, y creo que esta Ley General de Castigo a la Extorsión precisamente puede ayudar a contener, a detener, a investigar el delito de extorsión. Y lo que preocupa, como decía Roberto, precisamente donde la extorsión está incluido el cobro de piso, hoy la queja de los empresarios en algunos municipios y en algunos estados es precisamente que la autoridad, en aras de hacer cumplir la ley, por los montos se convierte en el mayor extorsionador de los empresarios en el país. Hacemos y hemos dicho en Coparmex
que si queremos mejores policías, si queremos mejores ministerios públicos, si queremos mejores fiscalías, si queremos policías municipales, que los municipios casi no tienen policías municipales y están esperanzados al gobierno del Estado y el Estado a la Federación en un círculo vicioso, necesitamos un esfuerzo en el presupuesto que no vemos. Un esfuerzo en el presupuesto precisamente para generar un círculo virtuoso de los tres niveles de gobierno, para entonces sí poder aspirar a detener, a contener e investigar los delitos en el país. En cuanto a la reforma judicial, México atraviesa una etapa decisiva a partir de su aprobación y de la conformación del nuevo Poder Judicial. Yo les diría, el ánimo para invertir en las empresas socias de Coparmex, en los 71 centros empresariales, se mantiene en niveles, en el último levantamiento de finales de 2025, se mantiene en niveles de pandemia. ¿Dónde bajó? En el último cuatrimestre del 2024 y baja 12.8 puntos porcentuales. Y nos dicen los socios, ¿por qué? Pues tres razones: incertidumbre económica, inseguridad, inestabilidad política. Por esas tres razones baja a niveles de pandemia en el último cuatrimestre del 2024 y no ha mejorado, se ha estancado este ánimo para invertir. ¿Qué quiere decir? 6 de cada 10 empresas socias de Coparmex no ven un buen momento para invertir en México. Y luego, en un hecho que no podemos verlo aislado, sino un hecho concatenado, dos hechos concatenados, la reforma judicial y la ley de amparo, hoy yo les diría que con jueces donde se eliminó la carrera judicial, el expertise técnico, y se privilegió el acordeón y el voto popular, jueces menos, jueces inexpertos y una ley de amparo, estamos en indefensión. Por otro lado, la semana pasada y en estos días está por presentarse una reforma político-electoral en el país. Ante este hecho, Coparmex se pronunció en un comunicado advirtiendo que esta era una reforma innecesaria, inoportuna y riesgosa. Lo dijimos desde Coparmex, la mejor reforma electoral es que no haya reforma electoral. Lo vimos en los hechos de la semana antepasada. Las prioridades de nuestro país en este momento es la seguridad, la justicia y la paz, que de ello dependen mucho las inversiones. Esas son las prioridades del país, no una reforma electoral. No es si es más barata, si es cara, si es perfectible. No es el momento ante la realidad país que vivimos en un estancamiento económico. 0.7 crecimiento 2025, prácticamente 0% de crecimiento. Generamos el 23% del empleo formal en el 2025, pero si a ese 23% le quitamos los trabajadores de las plataformas, solo generamos el 6% del empleo formal que se requiere en el país, que es 1.200.000 jóvenes que ingresan al mercado laboral cada año. ¿Por qué digo que tenemos que quitarle los trabajadores de las plataformas? Porque eran trabajos que ya estaban, no son nuevos trabajos, son trabajos que a través de la plataforma se convirtieron en formales. 6% del empleo formal generamos en el 2025. ¿Eso qué significa? 72,000 empleos formales solamente en todo un año. Si lo dividimos en 365 días, solo generamos 197 empleos formales diarios en todo el territorio nacional, cuando somos más de 130 millones de mexicanos en el país. Esta es la realidad país y las prioridades, no una reforma electoral innecesaria. Precisamente cuando ya nos los dijo el INEGI que el mejor programa social es el empleo formal en México, el empleo con todas sus prestaciones,
que 75 de cada 100 pesos, gracias al ingreso vía el salario que ganan con su esfuerzo los trabajadores, que la empresa lo puede pagar, la mayoría de esas 13.7 millones de personas salieron de la pobreza. Y en la dimensión económica, 4 de cada 100, vía las transferencias de los programas sociales, hizo posible que salieran las personas de la pobreza. Lo que nos quiere decir el INEGI es que el impacto de la salida de la pobreza vía los programas sociales es mínimo y de la pobreza extrema es nulo. Quiere decir que los programas sociales no están llegando a los más necesitados. Finalmente, en esta realidad país, tenemos grandes oportunidades, una ventana enorme de oportunidad ante la relocalización de las cadenas de suministro, al lado de nuestro gran socio comercial que es Estados Unidos, en el marco del TEMEC, Estados Unidos y Canadá. 2026, un año que va a estar marcado por el crecimiento económico, la generación del empleo formal y la certeza. Y parte de esa certeza está en la revisión precisamente de TEMEC. Preservar la certidumbre jurídica y comercial exige coordinación estratégica entre gobierno y sector productivo. Lo dijimos en Washington, México no es el problema, México es la solución. Cuando actuamos unidos, fortalecemos la integración regional y consolidamos nuestra posición en América del Norte. Los empresarios queremos que ya no nos sigan moviendo la mesa con más reformas. Nos siguen moviendo la mesa con más reformas y necesitamos que la mesa esté estable, que esté firme, que no se mueva, que las reglas no cambien. Y nos lo dicen en Washington, en Ottawa, en Japón, en Alemania. Es lo que preguntan los empresarios mexicanos y extranjeros. Si su inversión se va a respetar y si las reglas no van a cambiar. Y la peor señal que estamos mandando al inversionista nacional y extranjero precisamente es que aquí las reglas sí están cambiando y no cambian por consensos. Es la peor señal que estamos mandando a la inversión. Esta señal ahuyenta la inversión. Esta asamblea expresa que somos una institución que rinde cuentas con seriedad y que entiende que el liderazgo se demuestra con resultados. Cada centro empresarial fortalece a la confederación. Los 71 centros empresariales son el alma y el corazón de la confederación. Cuando un centro participa, propone y sostiene principios con firmeza, es como la confederación crece y se fortalece. Desde Nuevo León se proyecta el mensaje de organización, carácter y visión de largo plazo. Aquí se confirma que la sociedad civil estructurada, organizada, equilibra, construye y orienta el destino nacional. Que este ejercicio nos una aún más, que refuerce nuestra determinación de defender el Estado de Derechos, de impulsar empresas sólidas y de generar condiciones para el desarrollo social y justicia social. México nos necesita unidos, México nos necesita a todos. Por eso es que hoy hablar de una reforma político-electoral polariza y divide, cuando el mensaje debe ser precisamente ese llamado a la unidad, donde es la mejor forma, unidos todos, de enfrentar los retos que hoy enfrenta nuestro país. México necesita instituciones firmes y liderazgo con congruencia. Somos una sola Coparmex, un solo México. Muchas gracias.